Oramos y pedimos al Señor que Él ministre hoy nuestro espíritu y nuestro corazón. Padre, gracias por tu amor, tu bondad y fidelidad a nuestra vida. Hoy oramos, Señor, que nos des un espíritu de sabiduría, de revelación, de iluminación, Señor, y podamos ser entendidos de tu verdad, Señor, podamos ser desafiados también esta mañana a poder vivir en la realidad que hoy tu Hijo Jesucristo puede manifestar a nuestro espíritu y a nuestro corazón. Llena nuestra vida de sabiduría, de inteligencia espiritual, Señor, con la única finalidad de poder agradarte en todas las cosas y que tu iglesia lleve fruto abundante en toda buena obra. Te honramos, te glorificamos, Señor, y damos a ti la gloria. Amén y amén. Bien, amados, estuvimos considerando desde el mes pasado y vamos a continuar este mes hablando sobre la metanoia, y hay mucho que hablar de este asunto, y yo hice una introducción al tema de hoy, básicamente recordando un poquito de todo lo que hemos estado practicando, lo que hemos estado viendo acerca de eso, pero de los asuntos como certeros de lo que la metanoia es. Vimos cómo en el Antiguo Testamento esto era un volverse plenamente a Dios, abandonar el pecado, los ídolos, las transgresiones y convertirse enteramente al Señor. Y cómo en el Nuevo Testamento no desaparece esta parte, pero se suma algo mayor y es una transformación de la mentalidad que justamente nos llevó a un estado de pecado, a una realidad de transgresión. Cómo cambiar esa mentalidad gobernada por el viejo hombre, por un espíritu muerto en delitos y pecados, y ser justamente llevada a una plenitud en Cristo. Y bien, siguiendo esta idea, vamos a considerar hoy los beneficios de una mentalidad de reino. ¿Se recuerdan que Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son de abajo, pero yo soy de arriba? Ustedes todavía piensan muy terrenalmente, pero yo, como soy de arriba, mis pensamientos son superiores, trascienden a la eternidad. Jesús nos enseñó que hay una mentalidad superior a la de la tierra que proviene de ese reino, que Él también dijo: mi reino no es de este mundo, es superior, es más grande, es más amplio. Y desde esa realidad es que hoy quisiéramos justamente compartir estos 5 aspectos o 5 beneficios de una mentalidad de reino. Y lo primero es que esta nueva mentalidad, resultado justamente de la renovación del espíritu de nuestra mente, de la prosperidad del alma, esta nueva mentalidad que los hijos de Dios tenemos nos faculta para asumir una posición de bendecido y no de necesitado. Ahora, esto quiere decir, amados, que esta mentalidad entiende, sabe y conoce que Él está completo en Cristo, que ha sido por Él bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esta realidad de bendición se hace efectiva en nosotros hoy, justamente porque su cualidad es que es en Cristo Jesús. Si el apóstol Pablo hubiera dejado el texto que el bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y hubiera finalizado ahí el texto,
lo más seguro es que nosotros hubiésemos entendido que esa bendición sería efectiva cuando estemos nosotros con el Señor. Pero Él finaliza inspirado por el Espíritu Santo diciendo en Cristo Jesús. Y es justamente en Él que esas bendiciones eternas se hacen efectivas para nosotros en el tiempo cronológico. Y esta mentalidad, hermano, tampoco es una mentalidad que busca ignorar las adversidades de la vida. No es una mentalidad que se quiere hacer la idea fantasiosa de que no hay situaciones complejas que enfrentar en la vida. Pero sí es una mentalidad que aún en medio de la crisis, ella sabe que está completa en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2 y versículos 9 y 10, el apóstol Pablo nos enseña algo especial, trascendental y glorioso en cuanto a esta realidad. Y es la plenitud de Cristo. Colosenses 2, 9 y 10, el apóstol Pablo dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y nosotros que estamos en Él, completos, plenos. Esta realidad de plenitud y estar completos, el griego que el apóstol Pablo utiliza es pleroma. El pleroma es justamente esa plenitud total, completamente lleno, desbordante, algo donde ya no cabe más, está allí concentrado todo. Ese es el pleroma, y al Padre le plació que en Cristo habitara corporalmente toda la plenitud de la deidad, y nosotros en esa deidad, nosotros en Cristo Jesús estamos completos. Este es el pleró, llenos. También estamos completamente inundados, estamos completamente plenos. Entonces, aquí hay algo glorioso, porque justamente el Hijo Eterno se vuelve la plenitud del Padre, pero la iglesia se manifiesta como la plenitud del Hijo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, esta mentalidad, hermano, justamente radica de nuestros pensamientos y formas mentales, esas ideas de fracaso, de no, yo no sirvo para nada, no, definitivamente esto como que no es para mí, no, yo nunca voy a lograr nada, no, yo nací así y así me voy a morir, así voy a vivir siempre. Y tristemente nos acomodamos a estilos de vida que no reflejan nuestra plenitud en Cristo. Nos acomodamos a estilos de vida por estructuras mentales que no manifiestan la gloria del Rey, que es dueño del oro y de la plata. Ahora, con esto, como hablábamos al inicio, no que esta mentalidad ignore o esté fantaseando con un mundo perfecto donde todo es color de rosas, de ninguna manera. Pero esta mentalidad en medio de la crisis y en medio de las adversidades sabe ejercer un liderazgo que trasciende a ese momento de aflicción, sabe ejercer un liderazgo que trasciende a ese momento de angustia, porque se conoce plena en Cristo Jesús. Un ejemplo muy especial lo tenemos nosotros en Génesis capítulo 13. Usted puede leer por ahí todo el capítulo, básicamente nos permite este ejemplo, pero quiero concentrarme justamente en los detalles de ese capítulo 13. Y es que cuando Dios llama a Abraham
y lo saca de Ur de los Caldeos para llevarlo a la tierra prometida, Abraham sale con Lot y salen juntos, se embarcan juntos en esa travesía por encontrar la tierra prometida, pero se estacionan en un lugar donde los pastores de ambos peleaban porque no había suficiente comida para los dos rebaños, para el de Abraham y para el de Lot, y se peleaban por los pastos, se peleaban por los lugares donde había comida para las ovejitas. Y entonces Abraham, muy determinado en lo que él era por la promesa de Dios, le dice a Lot: bueno, está bien, no nos peleemos por este asunto. Decide tú a dónde quieres ir. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú decides ir a la izquierda, pues yo voy por la derecha. No tengo ningún problema. Y Lot empieza a ver el terreno que es bastante fructífero, empieza a ver el terreno que es bastante con mucha llanura, con mucha comida para las ovejitas, con ríos que podían mantener al rebaño. Y él dice: bueno, yo me quedo aquí, yo me establezco en este lado, y entonces ahora tú vete por allá. Y Abraham no tuvo problema con eso. Abraham no tuvo problema con dejar ese pedazo de tierra bastante fructífero por irse al otro lado. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre Lot y Abraham? Que Abraham era el bendecido de Dios. Dios le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham estaba consciente y tenía una certeza y seguridad: él era el bendecido de Dios. Y no importaba si iba a la derecha o si iba a la izquierda, él tenía la bendición. Las cosas que aparecían en el camino no determinaban cuán bendecido era uno o el otro, sino lo que Dios había determinado para Abraham. Él era el bendecido. Y justamente es acá donde también inicia parte del fracaso de Lot, porque las escrituras dicen que entonces Lot empezó a asentar sus tiendas y poco a poco se fue extendiendo y fue bajando hasta Sodoma. Y en la geografía bíblica, amados, esto no es nada más un asunto de una localidad, sino lo que se está evidenciando es cómo Lot fue continuamente apartándose de Dios y fue continuamente denigrándose en el pecado hasta terminar metido en Sodoma y Gomorra, que luego Dios los tiene que destruir, que luego Dios tiene que aniquilar esa ciudad. Pero Abraham fue al otro lado, y cuando Abraham toma el otro camino, nuevamente se le aparece el Señor y le dice: yo te voy a dar la tierra que te prometí, donde fluye leche y miel. Y justamente es esta confianza que tenía Abraham al saber que sin importar cuál tierra a él le tocaba, él sabía que había sido bendecido por Dios. Y es en ese lugar donde el Señor ratifica su promesa con él. Por eso, amados, un bendecido puede perder las cosas que tiene y no deja de ser bendecido. Un bendecido puede perder asuntos materiales y luego recuperarlos, porque lo que está bendecido no es lo material, sino es la persona. Entonces, por ejemplo,
Tú puedes tener un carro, una bonita casa, bienes, y todo eso es resultado de que eres bendecido. Pero eso no está bendecido. Tú lo puedes perder todo y seguir siendo el bendecido de Dios. Y no importa si se pierde, porque tú sabes que de donde vino eso, el Señor seguirá proveyendo, el Señor seguirá siendo fiel, porque nosotros somos bendecidos y no las cosas. El problema nuestro es enamorarnos de las cosas que la bendición produce. Y ay no, pero es que mi carro yo como lo quería, pero es que mi moto, pero es que mi casa, y miren lo que pasó. Ese es el problema nuestro, pero no es el problema de Dios, porque Dios ha definido que nosotros somos bendecidos con toda bendición. Y no importa lo que pierdas hoy, el Señor ya tiene la forma de restituírtelo mañana, porque ha definido que tú eres bendecido en Él y en Él estás completo, pleno. Amén. Entonces, esta nueva mentalidad justamente nos ayuda a asumir esa posición de bendecido. Pero el que tiene todavía una mentalidad de necesitado, cuando pierde lo poco que tiene, hermano, eso es el peor desastre que le puede pasar. Eso es lo peor. No, cómo Dios permitió esto. No, yo no sé cómo esto pasó. De una cosa viene otra. Dicen por ahí en las redes, no sé qué tipo de sal soy. Porque de una cosa mala aparece otra. Pero justamente cuando nosotros nos sabemos ver en Cristo Jesús, sabemos que en Él estamos completos. Y no importa lo que perdamos hoy, el Señor ya ha definido que nos ha bendecido en Cristo Jesús. Y todo lo que hoy pueda parecer una pérdida, a los hijos de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Lo único que esa pérdida hizo fue colaborar al propósito eterno de Dios, conformarte a la imagen de su Hijo eterno. Amén. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien. Veamos lo segundo. Esta mentalidad de reino nos ayuda a operar desde la posición celestial y no desde la terrenal. O sea, esta es una mente entendida de la soberanía de Dios y que depende completamente de la provisión de Dios. Sabe que toda situación que tenga que enfrentar está bajo el control del Rey de Reyes. Y por esta razón no tiene que presentar al cielo su necesidad humana, sino creer y vivir en la tierra desde su realidad en Cristo Jesús. Cuando nosotros nos sabemos en Cristo, sentados con Él en los lugares celestiales, no estamos viendo cómo llevamos nuestra necesidad humana como una petición a Dios, sino buscamos esa realidad divina que ya nos ha sido dispensada en Cristo Jesús, una realidad también en nuestro tiempo cronológico. Nuestra condición, las diferentes vicisitudes de la vida, las diferentes adversidades de la vida son asuntos circunstanciales, temporales, que no te definen, que no te dan identidad. Tú no recibes la identidad de miserable por un tiempo difícil económico. Tú no recibes la identidad de enfermo solo porque has tenido algunas complicaciones en asuntos de salud. Nuestra identidad es de hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y nuestra condición temporal y circunstancial nunca define lo que tú y yo somos en Cristo Jesús, ni dónde estamos con Él. Entonces, Efesios capítulo 2,
Versículos 4 y 6 justamente nos hablan de esta realidad que hemos considerado en varias ocasiones. Efesios capítulo 2 y versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y para qué hizo el Señor estas cosas? ¿Para qué nos dio vida? ¿Para qué nos resucitó? ¿Y para qué nos hizo sentar en lugares celestiales? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta es la realidad y gloriosa razón por la que el Señor nos dio vida en Cristo. Juntamente con Él nos resucita y nos da una posición sentados con Él en los lugares celestiales. Nuestra posición es celestial juntamente con Cristo. Y amados, esta palabra con Cristo quiere decir que estamos en Él en igualdad de condiciones. Cristo como la cabeza y nosotros como su cuerpo. Y todo lo que la cabeza es, lo es el cuerpo. Y todo lo que la cabeza tiene, lo tiene el cuerpo. Todo lo que la cabeza disfruta, también lo disfruta el cuerpo. Y es desde ese ámbito espiritual que la cabeza opera. Y desde ese ámbito espiritual también el cuerpo opera en los asuntos terrenales. Amados, nuestro Señor Jesucristo no se fue a los lugares celestiales y se sentó a la diestra del Padre y dejó a su iglesia huérfana y abandonada a su suerte en la tierra. Él la llevó juntamente con Él y la hizo sentar con Él en los lugares celestiales. No nos dejó desamparados ni a nuestra suerte. Nos llevó a esa realidad para que la iglesia desde ese ámbito espiritual, sentada en los lugares celestiales, reine en vida juntamente con Cristo. Romanos capítulo 5 y versículo 17 justamente nos enseña esa gloriosa verdad, donde el apóstol Pablo define cómo por la transgresión de un hombre, Adán, reinó la muerte en todos. Pero por la obediencia de uno solo, Jesucristo, reinan en vida los que han recibido el don de gracia y la justicia divina. Entonces, quienes hemos disfrutado de la justicia de Dios y el don de gracia, esta mentalidad nos ayuda a operar. Operar es hacer, movernos, pensar. Tiene que ver con todas las cosas que nosotros hacemos y nos ayuda a operar es desde los lugares celestiales. Ahora, pregunto, ¿qué está haciendo Cristo desde los lugares celestiales? Diga, reinando, gobernando. ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia en Cristo desde los lugares celestiales? Porque ha recibido el don de gracia y la justicia divina. Reinando en vida por la obra de Cristo Jesús. Amados, por eso es que nosotros
con una nueva mentalidad. No somos gobernados por las circunstancias, no somos gobernados por las vicisitudes de la vida, no somos gobernados por los asuntos que podamos atravesar en esta tierra, sino que la iglesia está en los lugares celestiales, reinando en vida, ejerciendo gobierno y dominio en todos los asuntos de esta tierra. El problema es cuando nuestra mentalidad todavía es terrenal, cuando nuestra mentalidad todavía es humana. Todavía nos ahogan las crisis. Cuando nuestra mentalidad todavía es humana, nos desesperan los momentos difíciles. Pero cuando nuestra mentalidad es de reino, sentados con Cristo en los lugares celestiales, reinamos en vida con Cristo Jesús. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Muy bien, pero triste lo veo yo, no sé por qué. me dicen amén, pero con unas ganas de salir huyendo. Ese amén suena que viene de una mentalidad muy de abajo. Muy bien, veamos lo tercero. Esta nueva mentalidad que tenemos en Cristo forma una mentalidad de dominio y no de demonio. No hay, amados, ninguna razón para que el pueblo redimido de Dios le conceda al enemigo autoridad alguna, a Satanás o a sus demonios en la tierra. Ellos, Satanás y sus demonios, tientan, confunden, engañan a los hombres, pero no pueden gobernar esta tierra, porque es de Dios. La recuperó nuestro Señor Jesucristo con su muerte en la cruz. Y nunca Satanás va a reinar y a gobernar más allá de lo que los hijos de Dios le permitan gobernar. Esto es lo serio. Entonces, amados, el enemigo no tiene dominio sobre esta bendita tierra de Dios, ni sobre los hijos de Dios. Satanás tiene dominio es sobre el sistema mundial corrupto que los humanos o el ser humano se ha creado en ausencia de Dios como la centralidad de todas las cosas. Y es entonces en ese ámbito de incredulidad y de inoperancia de una realidad divina que entonces le damos ventaja a Satanás y a los demonios para reinar y gobernar en asuntos donde ellos ya no tienen injerencia. ¿Qué fue lo que Cristo hizo con Satanás y los demonios en la cruz? Los exhibió públicamente, los venció, los destruyó, los exhibió públicamente, y luego el apóstol Pablo en Efesios establece que llevó cautiva la cautividad. Y desde esa realidad es que Satanás y los demonios jamás van a tener dominio sobre los hijos de Dios. Nunca pueden tener dominio sobre los que hemos nacido de nuevo y le pertenecemos a Dios, porque el Padre Eterno puso al Hijo sobre todo principado, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, y lo sometió bajo los pies y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amados, qué problema nuestro atribuirle a Satanás cualquier infortunio que tenemos. Qué problema nuestro atribuirle al diablo cualquier situación complicada que nos sucede. Satanás no tiene dominio sobre los hijos de Dios. Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Entonces, es justamente eso la mentalidad de demonio. Todo es demonio. Que si se escuchó un vaso que se cayó por allá en la cocina,
un demonio. Que si de repente se escuchó algo pasar por la lámina, un demonio. No, que si una enfermedad, que si se enferma el papá, luego se enferma la mamá y luego se enferman los hijos, un demonio está ahí. Amados, Satanás no tiene dominio sobre los hijos de Dios. Él no puede decidir lo que en ellos sucede. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, alejada de la autoridad y de la potestad de Satanás. Entonces, amados, no podemos atribuirle al diablo cualquier asunto que sucede, porque ya Cristo lo venció y nosotros en Él estamos completos. Todo lo que acontece a los hijos de Dios responde únicamente a una cosa: el propósito eterno de Dios. Aunque a nuestra forma de ver, a veces muy humana todavía, le parezca incongruente, aunque a nuestro razonamiento muy terrenal todavía le parezca no lo óptimo, nuestra mentalidad de reino nos enseña y nos hace entender justamente que nuestra vida escondida en Dios solo responde a lo que el Padre ha definido para nosotros. Y todo lo que el Padre ha determinado para ti, Él dice: pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Entonces es desde esta realidad que la iglesia de Dios opera, con una mentalidad de dominio, no de demonio. No me vaya a llamar para que le vaya a sacar fuera los demonios de su casa, solo porque se le encendió la tele de repente. Eso pasa, eso es normal. Muy bien, ¿cómo vamos hasta aquí? Veamos entonces el número 4, el cuarto aspecto, el cuarto beneficio. Esta mente, esta nueva mentalidad nos capacita para desarrollar una vida de empresario y no de empleado. Y esto es trascendente, amado. Todos los hijos del reino de Dios estamos dotados para ser productores y no solo consumidores. Estamos dotados para ser gente que produce y no solo gente que consume. Es decir, que no podemos nosotros vivir como Israel vivió en el desierto, esperando que todo nos caiga del cielo. ¿Se recuerda cómo fue la travesía de Israel en el desierto? Cuando tuvieron hambre, les cayó maná del cielo. Hermano, un milagrazo impresionante. Y todavía con eso que Dios les daba pan fresco, no quería que guardaran pan viejo para el otro día. Y les dice: no, solo tomen la porción que van a comer y lo demás olvídense de eso. Y cuando desobedecieron al Señor, todo lo que habían guardado se convirtió en gusanos. Pero ¿por qué cree usted que ellos hicieron esa desobediencia? Porque su mentalidad de abajo les hizo pensar y creer que hoy caía y a lo mejor mañana no. Entonces mejor guardamos. Cuando Dios ya había dicho: les voy a dar. Cuando tuvieron ganas de carne, ¿qué hizo Dios? Les envió codornices para que comieran, dicen las escrituras, hasta para que les salga carne por las orejas. Cuando tuvieron sed en el desierto y se toparon con aguas amargas, el Señor le dice a Moisés que corte una rama de un árbol cerca y la deje caer.
y de forma milagrosa el agua amarga, incapaz de tomarse, se convirtió en agua dulce. Le pide a Moisés que hable a la roca y este también desobediente va y le pega y de la roca sale agua. Milagros impresionantes de Dios. Pero algo diferente sucede cuando Israel entra a la tierra prometida. Acompáñenme al libro de Josué capítulo 5 y verso 2. Josué capítulo 5 y versículo 2. Capítulo 5 y verso 12. ¿Ya lo tienen? Vea lo que dice Josué 5:12. Y el maná cesó el día siguiente. ¿Desde qué? Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron los frutos de la tierra de Canaán aquel año. O sea, cuando Israel entró a la tierra prometida y empezó a sembrar y tuvo su primer cosecha y prepararon su alimento y sus propios panes con esa primer cosecha, entonces ese milagro diario del maná cesó. ¿Por qué? Porque ya habían entrado a la tierra prometida. Ahora ellos dejaron de ser consumidores y podían empezar a ser productores que con una mentalidad de empresarios ahora pusieran su panadería y vendieran a los demás. Esa era la idea justamente. Entonces, amados, nosotros debemos saber justamente que hemos entrado a nuestra tierra prometida, que es Cristo Jesús. Él es nuestra tierra prometida. Por eso es que en Él estamos plenos y completos. Por eso nosotros no podemos esperar, no digo que no sucedan, pero nosotros ya no estamos esperando milagros, que del cielo nos caiga el pan, porque ya el Señor nos puso en Cristo Jesús, donde estamos completos, y nos dio una mentalidad para que dejemos de ser solo consumidores y nos convirtamos en empresarios que puedan administrar abundantemente las riquezas de Dios. Entonces, amados, no podemos vivir recogiendo migajas ni conformándonos con lo mínimo día a día, sino debemos ser emprendedores para comer el pan sin escasez, así como siempre fue la intención de Dios con sus hijos. Veamos Deuteronomio capítulo 8 y versículo 7. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 7. Vean lo que sucede cuando el Señor va a introducir a Israel a esa tierra prometida. Vamos a leer del 7 al 10. Deuteronomio 8, del 7 al 10. ¿Ya lo tiene? Porque Jehová tu Dios te introduce, ¿en dónde? La buena tierra, tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Impresionante, amado. Tierra en la que no comerás el pan con escasez. Tierra donde no tendrás que racionar esto hoy y dejamos esto para mañana, sino vas a comer el pan sin escasez.
Ahora, una cosa es este asunto de, bueno, esto lo guardamos para mañana porque no hay. Y otra cosa es saber que por salud hay un límite que tenemos que poner. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es justamente por salud y bienestar, saber que no me puedo comer 3 hamburguesas con papas a la cena y 2 Coca-Colas, porque me va a dañar mi cuerpo. Pero otra cosa es vivir en escasez pensando que nunca puedo llegar a tener eso. Entonces lo que Dios hace al meternos en Cristo Jesús como nuestra tierra prometida es que podamos comer el pan sin escasez, donde no nos falte nada. Ahora, entonces, amados, Dios nos da habilidad en esta nueva mentalidad justamente para ver los montes no como un estorbo, no como un obstáculo, sino como un recurso. Y nos da la capacidad de sacar cobre de los montes. Y de esta forma, justamente proporcionar una actividad que con esa materia prima podamos formar toda una industria millonaria. Vean lo que en el versículo 10 el Señor dice: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Hierro y cobre. Estas dos cosas no están ahí por gusto. En el mundo antiguo eran de los materiales más cotizados y caros. Era de los materiales con las que se hacían espadas, se hacían armaduras. Eran materia prima altamente valiosa. Ahora, ¿qué les dijo el Señor? En las piedras ustedes van a encontrar hierro y en las montañas cobre. ¿Qué tenían que hacer? Sacarlo. Partir la piedra, extraerlo. O sea, ya no era un asunto de que, pero Señor, si nosotros somos tus hijos, ¿por qué no nos prosperas? ¿Por qué no nos bendices? Es que ya te metí en la tierra donde yo quiero que no comas el pan con escasez, sino que puedas saciarte. Pero agarra la piedra y pártela para que puedas extraer la materia prima y de ella poder prosperar en todas las cosas. Entonces, amados, esta mentalidad de reino justamente produce esta verdad en nosotros. Llevarnos de una mentalidad de empleado, de estar siempre esperando a ver en qué momento nos llega el cheque y dependemos de alguien más, a justamente tener esa cualidad de ser productores en lo que nosotros podemos hacer, en las habilidades que Dios nos ha dado, ser altamente productivos. Ahora, digo que el trabajo está mal, de ninguna manera, pero en ese empleo que tienes debes escalar a ser productor, a ser parte de los que generan la materia prima, porque es ahí donde está la abundancia que el Señor ya te dio en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, amados, lejos de ser esto un mero concepto mágico, el poder de emprender en el reino de Dios es un proceso multidimensional, amplio, integrador, pero totalizador, promotor de aquellos aspectos esenciales de la vida cotidiana, de la que se nutre y al mismo tiempo explica justamente cómo podemos nosotros adquirir
y llegar a ser prósperos en todo aquello que el Padre anhela para nosotros y poder llevarlo a la práctica. Entonces, esta nueva mentalidad nos transforma el pensamiento de dependencia de una persona, de una institución, a que nuestra dependencia total esté en la tierra que Dios nos dio, cuando la trabajamos, cuando la labramos. Entonces, amado, no le tengas miedo a emprender un negocio. No le tengas miedo a emprender o a expandirte en un negocio, porque ya estás en la tierra que produce leche y miel. Ay, pastor, pero es que yo no sé si eso va a resultar o no. Es que va a resultar. Es que sí va a resultar, porque ya estás posicionado donde otros no, en la tierra que fluye leche y miel. Amén. Muy bien. Y número 5, esta mentalidad nos habilita para tener una actitud de conquista y no de escapista. John Stott, en su libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, dice lo siguiente: en demasiados casos los evangélicos hemos sido, o tal vez aún somos, escapistas irresponsables. Ahora, ¿por qué es este asunto? Y es que los creyentes usualmente caminan con esta mentalidad de escapista, pensando que el mundo le pertenece al diablo y que pronto se tiene que terminar. Y nos olvidamos de nuestra responsabilidad presente. Necesitamos urgentemente, es un cambio de paradigma, ir de la operación de escape a una operación de rescate. Amados, hemos creído que la iglesia va a escapar de la hecatombe final por la puerta trasera, huyendo como que fuera una viuda indefensa, cuando lo que la iglesia es la esposa del Cordero, que ella entra triunfante por la puerta principal para traer a los reinos de este mundo a los pies de Cristo. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 11 y versos del 15 al 17. Apocalipsis capítulo 11, versos del 15 al 17. Apocalipsis 11, versos 15 al 17 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Esta es la gloriosa verdad y realidad de nuestro Señor Jesucristo. Amados, el asunto es que durante muchos años, y usualmente, o podemos pensarlo desde inicios justamente del siglo XX, la iglesia ha adoptado una mentalidad de escape ante las circunstancias difíciles de la tierra. Y justamente se populariza mucho el mensaje del rapto de la iglesia
para que ella no atraviese el proceso de tribulación de la tierra, y se hace justamente popular, amados, no porque realmente la iglesia hubiera estado ansiosa anhelando la venida de Cristo, sino que cuando en la tierra las cosas se empezaron a poner color de hormiga, guerras por aquí, guerras por allá, hambres por aquí, pestes por allá, terremotos por un lado, desastres naturales por otro lado, y cuando todo esto empezó a volverse común, entonces la iglesia empezó a adoptar una mentalidad de escape. Hermanos, Cristo viene y nosotros nos vamos con Él. Y la iglesia está esperando que Cristo venga para escapar de los conflictos que se están atravesando en la tierra, y Cristo dejó a su iglesia en la tierra para que estableciera su reino. Y la iglesia está esperando irse. Pero es justamente esta mentalidad de escape que se ha formado en nosotros. Entonces, amados, nosotros debemos mantener la victoria y el avance del reino de Dios. Pero esto requiere grandes esfuerzos de nuestra parte, pero no depender de nuestras fuerzas, sino del poder de Dios que actúa en nosotros. Cuando un creyente empieza a ver la verdad del reino de Dios, necesita inmediatamente liberar la capacidad y poder para servir, y en el nombre de Cristo ser instrumento de transformación del mundo, de acuerdo al momento histórico que a Él le ha tocado vivir. ¿Saben? Un ejemplo bastante determinante para nuestro tiempo puede ser El Salvador, que de ser el país más peligroso, estar en el top 3 de los países más peligrosos del mundo, ahora está en el top 3 de los más seguros del mundo. Ahora, ¿cuál es ese asunto? La mentalidad de escapista, no. Ya viene el Señor y cuando estemos con Él, allá en el cielo no van a haber ladrones, allá no van a haber terroristas, allá en el cielo no van a haber malvados, allá todo va a ser paz. Pero el Señor nos dejó aquí para que su reino sea establecido y que realmente podamos ser agentes de transformación en la sociedad. El reino de Dios es extendido en la tierra cuando la iglesia recobra el gobierno apostólico y profético y ejerce la autoridad que le ha sido conferida, de tal forma que puede establecer la justicia y traer el orden de Dios para desplazar completamente el gobierno babilónico. Apocalipsis capítulo 18, versos 20 y 21 nos hablan de esta realidad. Apocalipsis 18, versos 20 y 21. Dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahora, ¿saben cuál es nuestro asunto? Pensar que esto justamente será resultado de nuestro escape. Este es resultado de la iglesia extendiendo el reino de Dios en la tierra, hermano. El gran problema nuestro ha sido que hemos leído siempre Apocalipsis con una mentalidad de escapistas.
y no hemos podido entender la revelación de Cristo en lo que le compete a la iglesia en esta tierra, justamente mientras Cristo viene, pero no para que escapemos de la hecatombe final, sino para que establezcamos el reino de Dios en el tiempo histórico que a nosotros nos ha tocado vivir. Entonces, amados, una verdadera metanoia produce completamente un cambio total de vida, porque son justamente nuestros pensamientos, ideas y estructuras mentales las que gobiernan todo lo que somos, lo que hacemos y cómo actuamos. Por lo tanto, cultivar diariamente una mentalidad de reino traerá el avance de este reino en la tierra, y viviremos en esta tierra expresando todo lo que el reino es y disfrutando todos los beneficios de una mentalidad de arriba y no de abajo, del reino y no de la tierra. Amén. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Muy bien, amados. Oramos entonces, damos gracias al Señor por lo que nos ha permitido hoy, y que realmente podamos llevar a la práctica estos beneficios. Asumir una posición de bendición, de bendecidos y no necesitados. Operar desde una posición celestial y no terrenal. Ejercer una mentalidad de dominio, no de demonio. Ejercer una vida de empresario, no de empleado. Y generar una actitud de conquista y no solo de escape. Y que el Señor transforme nuestros pensamientos para llevar esto a una realidad práctica. Oramos y le damos gracias a Dios por lo que nos ha permitido esta mañana. Padre eterno, gracias. Gracias, Señor, porque nos ha dado una nueva mente.